Hola, profe. Yo le voy a presentar el tema de fluidos en movimiento. Este tema en particular me gustó mucho, ya que pues fue de los más interesantes para mí en clase. Y bueno, pues yo en este caso decidí hacer el proyecto pues sola. Y bueno, mi nombre es Flores Pérez María de Lourdes y pues vamos a comenzar. Ok. Como tenemos como introducción a la dinámica de fluidos, esta es la rama que estudia el comportamiento de líquidos y gases cuando están en movimiento, mientras que la hidrostática o estática de fluidos analiza las sustancias en reposo. La dinámica analiza cómo la velocidad, la presión, densidad, viscosidad interactúan para generar movimiento. Comprender la dinámica de fluidos es fundamental porque casi todo nuestro alrededor implica fluidos en movimiento, desde la sangre circulando por nuestras arterias hasta el transporte de petróleo en tuberías industriales o, de manera sencilla, el flujo de aire alrededor de un avión. Aquí pues un ejemplo pues práctico sería pues cuando imaginamos el agua saliendo por la manguera de un jardín, pues cuando el flujo es libre el agua sale de una forma y si tapas la parte del orificio con el pulgar, la velocidad aumenta y cambia su alcance. Y ese cambio de velocidad y presión es justamente dinámica de fluidos en su forma más pura. ¿Cómo se comporta un fluido? A diferencia de los sólidos, un fluido no resiste de forma permanente las fuerzas cortantes o tangenciales. Cuando se le aplica una fuerza por más pequeña que sea, el fluido se deforma continuamente y fluye. Em, para analizar el movimiento de un fluido, la física utiliza dos enfoques principales. Tenemos el enfoque de Lagrange, que sigue una partícula individual del fluido a lo largo del tiempo, como ponerle un rastreador a una molécula de agua. Y también está el enfoque de Euler, que este se enfoca en un punto fijo del espacio y observa cómo cambian las propiedades del fluido, como su velocidad, su presión, su temperatura, conforme pasan las partículas por ese punto. Este es el método más usado en la ingeniería en realidad. Y además el comportamiento depende de sus propiedades clave, como su compresibilidad. Aquí los gases cambian según su volumen. Los líquidos mantienen su volumen prácticamente constante. Y también tenemos la viscosidad. Y bueno, aquí es la resistencia interna del fluido a deformarse o fluir. Aquí como ejemplo, pues podemos comparar en un vaso de agua y en uno con miel, dejar caer una canica. La canica en el agua cae rápidamente porque el agua fluye fácilmente, mientras que en la miel las capas del fluido ofrecen una enorme resistencia interna al movimiento. Y por consiguiente tenemos los regímenes de flujo. El comportamiento del movimiento de un fluido no siempre es igual. Este se divide principalmente en dos regímenes de flujo y en una zona de transición. Como primer punto tenemos el flujo laminar. Aquí las partículas del fluido se mueven en capas o láminas paralelas y ordenadas sin mezclarse entre sí. Las trayectorias de las partículas son suaves y no se cruzan, y este ocurre a bajas velocidades o con fluidos muy viscosos. Después tenemos el flujo turbulento, que aquí las partículas se mueven de forma caótica, rápida y desordenada. Y esto genera remolinos y mezclado continuo. Ocurre a altas velocidades o con fluidos de baja viscosidad.
Y ya por último tenemos el flujo de transición o zona de transición, que este es el estado intermedio donde el flujo pasa de ser ordenado a presentar pequeñas perturbaciones inestables antes de volverse totalmente turbulento. Bueno, aquí como ejemplo podemos poner el humo de un incienso recién encendido. Al salir del conito, sube en una columna recta, transparente y ordenada. Esto sería el flujo laminar. Y conforme gana altura y velocidad, la columna empieza a ondularse y romper en remolinos caóticos, y esto ya se convierte en flujo turbulento.